Nuestro siguiente invitado a través de la vía virtual se trata del empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas noches, gracias la oportunidad. Se ha destacado desde el gobierno que es la primera vez desde hace 9 años que se ha logrado el día de hoy un acuerdo entre trabajadores y empleadores y por lo tanto el salario básico unificado subirá desde el 1 de enero en $12, o sea de $470 a $482. ¿Cómo viste este acuerdo, Rodrigo? Bienvenido. Estimado Edgar, buenas noches a todos los radioescuchas. A ver, yo creo que siempre es importante mantener un buen diálogo y principalmente que este diálogo se mantenga en el marco de lo técnico. De los datos que yo había escuchado previamente, ya se hablaba, el ministro hablaba entre 10 y $20. La ex ministra nos habló de $15 a $16 y ciertas corridas económicas daban un valor de más o menos $8. Ya ha sido una decisión acordada en el Consejo, lo cual es positivo. Sin embargo, creo que seguimos pendientes de lo más importante. Si bien discutir el salario puede ser un requisito en el marco de la ley que te dice el salario deberá revisarse una vez cada año, o sea, o al final del año, lo más importante es cómo solucionar los problemas de empleabilidad. Y eso es lo que yo veo y sigo insistiendo en que estaría pendiente. Necesitamos destrabar el código laboral, tal vez en unos 2, 3, 4 aspectos puntuales para evidenciar que con menos trabas puede darse mayor contratación y mayor gente que pueda acceder a un empleo. Porque no es solamente tener empleo pleno en el 35, 37% de la población económicamente activa, sino es poder regresar a índices del 45, 50% y definitivamente también combinados con el tema de la seguridad social, porque la seguridad social está todavía muy por debajo de lo que los índices te están diciendo. Rodrigo, el régimen de inflación es de 1.05% en este 2025 o hasta la fecha. La elevación aprobada el día de hoy de consenso, sin duda, es casi del 3%. Entonces hay una diferencia de alguna manera notable. ¿Cuál crees que sea el propósito? A ver, yo creo que ahí tenemos un tema, a ver, primeramente, la inflación que se debe reportar es la inflación proyectada para el próximo año, no la inflación corriente de este año. Primer tema dentro del marco de la ley. Ahora, previo a la consulta popular, la inflación era al alza y se presentó el presupuesto general del Estado con una inflación proyectada de 3.2%, que daba los famosos $15 que hacía referencia a la ex ministra del Trabajo. Ahora, posterior a las elecciones, más bien hemos visto mucha publicidad de cómo la inflación tiende a la baja y hace referencia al número que tú mencionas, 1.05. Ojo, 1.05. O sea, está ligeramente por sobre 1. Entonces, cuando yo vi la inflación proyectada, mi primer comentario en redes fue que me justifiquen cómo es que con una inflación decreciente, con un histórico de inflación por debajo del 2, mágicamente y súbitamente para el 26 nos vamos a ir al 3.2. Esa respuesta sigue siendo un enigma. Pero esa es la respuesta que entiendo que el ministro ha planteado el día de hoy en el mismo Consejo, diciendo que de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar la inflación proyectada, que es lo jurídicamente correcto. Entonces, de 12 hubiera sido 15. Sin embargo, como te digo, de los números que yo había escuchado previamente, hay una corrida en base a una fórmula planteada por el Banco Mundial, donde toma otros aspectos adicionales que hablaban más o menos de $8. Cuando se aprueba un incremento de $12, tomando en cuenta que los sindicatos pedían $20 y los empresarios 10, quien ha cedido son los sindicatos.
según el dato tuyo mismo, han cedido de parte y parte. Los unos subieron 2, los otros bajaron 8, porque no nos olvidemos que los sindicatos comenzaron en 105. De 105 bajaron a 29, de 29 bajaron a 20, de 20 han acordado 12. Y de esos 12, ahora viene la pregunta, ¿a quién va a beneficiar esos $12? Aunque sean, como digan muchos, solo 12. Eso va a beneficiar a más o menos un 15% de la población económicamente activa que tiene la remuneración básica unificada, 15, tal vez un poquito más, porque quienes están por sobre el SBU, el salario básico unificado, realmente es potestad del empleador subirle o no. Y habrá que ver ahora, en el mes de marzo, lamentablemente las proyecciones son así, cómo se comporta el empleo, no solamente en el mes de diciembre, que es un mes que naturalmente contrata, sino ver cuándo cae el empleo, porque el empleo de diciembre sube en diciembre, algo noviembre, sube diciembre, y se mantenía hasta antes de los 2 aumentos de $25 hasta marzo. Luego del primer $25 ya cayó en febrero. Con el segundo de 25 se ratificó la caída en febrero. Ahora hay que ver cómo se sostiene esa empleabilidad. Porque el tema no es, como digo yo, subir salarios. Subir salarios por subir salarios podemos hacerlo, técnica o no técnicamente. ¿Cómo solucionamos la falta de empleo en el Ecuador? Ese es el punto que debería estar siendo tratado en el ministerio, debería estar siendo tratado por los delegados, tanto de empleadores como de trabajadores, porque caso contrario seguimos como rueda de hámster, dando la vuelta en el mismo sitio. Ahora, tú sabes muy bien por tu experiencia en el Consejo de Salarios que los representantes, especialmente de los sindicatos, no pertenecen o no tienen el acuerdo de todos los sindicatos. Te digo esto porque la CEOLS y el Frente Unitario de los Trabajadores no están de acuerdo con la elevación de $12. Ellos antes y ahora querían que la elevación salarial cubra la canasta básica, que según ellos es de $575. Hasta allá debía ir la elevación según el sector sindical. A ver, la posición del sector sindical ha sido histórica en que si subimos los salarios va a haber más consumo, se va a dinamizar la economía y vamos a crecer en empleo. Esa es la teoría, ¿ya? Pero hay un detalle y lo mencioné previamente. Antes de las 2 elevaciones, a mi criterio, completamente antitécnicas, sustentadas en un compromiso de campaña de los famosos $25 por año, esos 2 incrementos importantísimos de salarios, de 25 cada año, total 50 en 2 años, no levantaron puestos de empleo. Los puestos de empleo se han levantado este último año por un proceso de reactivación económica, el IVA que se levantó el año pasado en 3 puntos y vinieron una serie de impuestos que evidentemente no iba a levantar empleo. Y este año que tuvimos una nueva reforma en términos de ingreso fiscal, con la eliminación del subsidio al diésel, o una importante reducción del subsidio al diésel, en donde más bien el Estado no ha hecho mayores reformas tributarias, como se dice criollamente, ha dejado las cosas quietas, ha dejado que el empresariado, que los empleadores, que los productores agrarios, y ya voy a mencionar por qué me enfoco en ellos, puedan trabajar sin mayores impactos. Efecto final, sí hay un crecimiento en el empleo pleno calculado en las cifras del INEC, no tanto en el IES. Sí hay un crecimiento en la actividad económica. Si te dejan trabajar, puedes hacer mejor tu labor. Vamos a medir el próximo año cómo han sido las utilidades de las empresas, porque esas no han sido no han crecido al mismo ritmo que lo que han crecido las ventas, o se han recuperado las ventas. Entonces, esos factores más bien, creo que hay que enfocarse. Le dejas trabajar al sector privado, principal generador de empleo,
y el empleo pleno crece. Le dejas trabajar al sector privado y las ventas crecen. La economía se dinamiza. Hay algún grado de estabilidad. Ahora, ¿tenemos que hacer reformas laborales? Sí. ¿Son necesarias? Sí. Y mientras más urgentes, mejor. La asamblea se va de vacancia el día 22, regresan el 5 de enero. Pues en vez de enfocarse en leyes de populismo legislativo, enfoquémonos en leyes que generen impacto o que puedan mejorar las condiciones de empleabilidad en el Ecuador, porque eso va a dinamizar la economía y va a ayudar a todos los sectores de manera transversal. 18:46 en Impacto Informativo, el empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, más o menos la elevación va de la mano de la encuesta tradicional de Deloitte empresarial, que para el año 2025 dice que la mayoría de las empresas subirá $15 a sus empleados en el año 2026. Es decir, $12, $15, por ahí están las cosas. Regresamos a la coincidencia probablemente de los $15 del famoso 3.2% que nos anunciaron en el mes de septiembre, octubre, cuando se presentó la proforma presupuestaria. Bueno, ahora, el tema que tú planteas de la empleabilidad es efectivamente el más complejo y sin duda el principal. Pero después de la consulta popular, donde con una constitución quizás se pudo haber tratado de solucionar este problema, ¿qué puede hacer el Ministerio de Trabajo al respecto? Porque esa es la única herramienta que tiene al momento, amén de alguna reforma legislativa que tú sabes también deberá conciliar con los votos que a veces hay y que a veces no. A ver, punto 1. El que no haya habido una nueva constituyente nos va a dar estabilidad, porque la constituyente también nos abría puertas de a dónde mismo vamos a terminar. Incertidumbre, que es el primer enemigo de la inversión y de la confianza. 2, la Constitución es mala. Estoy plenamente consciente que es una mala Constitución, ¿ya? Y que tiene que ser reformada. Tal vez no refundar el país, sino reformar la Constitución. Y se puede hacer. 3, hay reformas jurídicas. Jubilación patronal, cambiar la forma de la jubilación patronal, que en el Ecuador es doble. Cambiemos la forma y ya se ha debatido este año, se debatió en el 19, se debatió en el 20 y en el 21. Eso requiere asamblea. Mejorar las formas de contratación y ver qué contratos han funcionado y esos contratos elevarlos a carácter de ley para que no haya discrecionalidad en materia de justicia laboral, para que los contratos que funcionan, que han generado empleo, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, se eleven a carácter de ley. No necesitas de una nueva constitución, necesitas de la asamblea. 3, flexibilidad en las formas de contratación, mayor dinamismo de acuerdo a las realidades actuales. La misma encuesta de Deloitte el año 19 hacía referencia a 15 actividades económicas que hace 15 años no existían. Fue una lámina bien interesante con cualquier cantidad de trabajos que, claro, que vienen con el dinamismo de la tecnología. Esa lámina probablemente ahorita ya no sean 15, sean 25, porque la pandemia del 20 nos dinamizó muchísimo más en términos tecnológicos. Ese dinamismo también es un tema que no habla de trabajo por horas, pero sí habla de jornadas parciales permanentes que están posibles en la legislación vigente. Que en vez de trabajar los 5 días, 8 horas diarias, puedas trabajar 4 días, 10 horas. Está en la ley, pero hay que fomentarlo más. Que puedan trabajar 6 horas, 5 días y 5 horas del sexto día y tener 6 días. Indistinto que sean lunes, domingo, martes, pero que sean días consecutivos. Ahí tienes algunas herramientas que lo único que requiere el gobierno es un poquito de creatividad, algo de escucha a lo que se viene debatiendo por 8 o 10 años
en materia laboral, de que cuáles son los cambios que se requieren y por el otro lado, evidenciar cómo está el dinamismo laboral en el planeta para de pronto copiar un par de ideas que vengan de fuera, porque yo hacía referencia al sector agrario. Nosotros en el campo tenemos otras formas de trabajo que no son de oficina. Y el sector agrario nuevamente demuestra que es el mayor dinamizador de la economía y el mayor generador de divisas para el Ecuador. Entonces, déjenos trabajar, facilítenos la vida y vamos a darle mayores resultados al gobierno, mayores resultados al país y mayor imagen del Ecuador al mundo entero. Perfecto, Rodrigo, gracias por tus comentarios, gracias por estos minutos. Te agradezco a ti por el espacio más bien. Un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el empresario Rodrigo Gómez de la Torre, sus comentarios sobre la elevación del salario básico unificado que por consenso se elevó a $12 en el Consejo Nacional de Salarios el día de hoy. Son las 18:51. En instantes, el presidente Robalín Orló, el